Sí, bueno, hola a todos, buenos días en México y buenas tardes también en Chile y en otras partes de Latinoamérica. Aquí con mucho gusto de estar en esta oportunidad presentándoles sobre este tema que nos apasiona, así que esperamos darle una buena sinopsis sobre lo que implica el título de esta presentación. Eso es, tal cual, pues. Así que con Juan Carlos aquí agradecemos la invitación, ¿cierto? La oportunidad de poder estar hoy en día hablándole a todos ustedes a través de I+D, una plataforma que nosotros seguíamos hace bastante años, de cuando estábamos en pregrado incluso. Así que bastante contento de estar aquí. Gracias por la organización. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio. Consulta, que acá estamos un poquito perdidos. En este momento, por ejemplo, ¿ven nuestra diapositiva? Perfecto, muchas gracias. Así que bueno, agradeciendo aquí la organización de I+D, de COA, de todos los participantes también, y quien futuramente la vea, siento, a través de los links en YouTube. Partimos y lo que queremos comentar es que nosotros hemos catalogado como nombre pulpa mimética a un concepto en el cual nosotros englobamos una visualización integrada de tratamientos que vamos a dar a los dientes con lesión de caries profunda, que probablemente sea el motivo que más hace que los pacientes lleguen a los dentistas. Y en este sentido, independiente del estado pulpar, ¿cierto? Hay que saber cómo enfrentarnos de manera mínimamente invasiva basándonos en evidencia. Y un poco eso es lo que le queremos transmitir en esta jornada. Una de las cosas importantes que nosotros siempre hacemos mención es que nosotros tenemos una declaración que tenemos una enseñanza libre de conflicto de interés. Trabajamos con marcas y no para marcas en nuestro concepto de pulpa mimética, y obviamente sí recalcar que acá hay una organización de COA y todo el esfuerzo ahí está involucrado, ¿cierto? Para que el día de hoy nosotros estemos aquí y ustedes lo puedan ver aquí libremente. Así que haciendo esa declaración, procedemos ya sin más preámbulo, directo al grano en pulpa mimética. Así que lo dejo con Juan Carlos acá. Sí, bueno, la presentación total se va a dividir en dos partes. Una primera que está hecha por mí, donde vamos a ver distintos aspectos que tienen que ver con el elemento pulpar propiamente tal y los fundamentos biológicos y clínicos que sustentan la posibilidad de mantener dientes con sus pulpas, independiente del aspecto clínico y radiográfico que muchas veces presentan nuestros dientes con lesiones de caries profundas. Y en una segunda etapa, Cristian va a hablar sobre la etapa de protocolos adhesivos y protocolos restauradores que nosotros promovemos de manera complementaria a la terapia pulpar vital. Y bueno, para partir a grosso modo, porque la idea no es descomponer la historia de la clasificación pulpar, quiero mostrarles que la forma en que los dentistas nos hemos referido a la patología pulpar ha ido cambiando a lo largo de la historia. Recientemente hemos tenido una última actualización o propuesta de actualización, mejor dicho, para ser bien preciso, y genera diferencias, genera resistencias, pero en el fondo lo que les quiero dejar claro es que esto siempre ha ocurrido. Y si queremos pensarlo a modo más general, es una máxima de la vida. O sea, todo va cambiando en la medida en que el nuevo conocimiento nos va alumbrando y nos va mostrando que lo que hoy día entendíamos por cierto, el día de mañana puede tener cambios en la medida que nos permite funcionar mejor. Así que no es ninguna novedad que la forma en que nos referimos a las patologías pulpares sea un motivo de cambio. Bueno, actualmente hay una clasificación que está hecha por la Asociación Americana de Endodoncia en el año 2009 para referirse a las patologías pulpares y patologías de los tejidos apicales. Vamos a ir descomponiendo brevemente algo de las patologías pulpares y que son motivo de controversia hoy en día porque al día de hoy una nueva propuesta de clasificación nos plantea una nueva terminología y también nos plantea una nueva forma de enfrentar clínicamente estas patologías. Bueno, como ven ahí, esta clasificación puesta en 2009, hoy en día, el 2025, hace prácticamente un mes atrás, fue actualizada en una conferencia que les voy a mencionar más adelante, pero sigue vigente. Y
la forma en que nos referimos a la patología pulpar tiene dos terminologías a grosso modo: pulpitis reversible o pulpitis irreversible. Y a su vez, la pulpitis irreversible tiene un segundo apellido que puede ser sintomática o asintomática. Lo importante que quiero recalcar de esta clasificación, de esta nomenclatura, de esta forma de referirnos a la patología pulpar, es que cuando nos referimos a una pulpitis irreversible, bajo la descripción de esta nomenclatura, se define como una patología pulpar inflamatoria que es incapaz de reparar, independiente si le ponemos el segundo apellido de sintomática o asintomática. Y eso es lo que realmente es al día de hoy complejo de dictaminar, porque como veremos, esto de que es incapaz de reparar es totalmente discutible. Bueno, simplificando mucho las cosas, porque aquí uno podría irse en un río gigante de información, lo que aclara mucho la posibilidad de que la patología pulpar pueda reparar o no pueda reparar, y también el abordaje que nosotros le vamos a ofrecer a esa patología pulpar, es el desarrollo o son las características histopatológicas de la pulpa, del tejido pulpar, cuando está lesionado, el diente está lesionado por caries. Y a grosso modo, tenemos que siempre tener en nuestra cabeza el correlato histoclínico del diente al cual nos estamos enfrentando. Por un lado, la patología pulpar de pulpitis reversible, que hoy día también podríamos llamarle leve, como visualizaremos más adelante, es una pulpa que está inflamada, tiene un proceso inflamatorio agudo con mezcla de proceso inflamatorio crónico, una intensa formación de dentina terciaria, lo que nos habla de que esa pulpa se ha estado defendiendo por años. Un recambio de la empalizada de odontoblasto y una serie de otras características histológicas del tejido, pero que en el fondo es una pulpa que está inflamada y respondiendo. Y quiero introducir aquí un término clave que no podemos olvidar nunca más. La inflamación es un proceso modulable. Así como un día está muy inflamado, el día de mañana, si nosotros le damos mejores condiciones a ese diente, puede tomar un perfil antiinflamatorio o reparativo. Por otro lado, en el caso de las pulpitis irreversibles, efectivamente el daño en los tejidos es mayor. Vemos todo lo que presenta una patología pulpar reversible, es decir, un infiltrado inflamatorio agudo y crónico, una formación de dentina terciaria, etcétera, etcétera, y también inclusive una zona de necrosis pulpar, principalmente en los cuernos, que es la zona más expuesta a la lesión de caries que avanza desde los tejidos duros hacia el tejido pulpar. Pero lo interesante de esto es que si uno analiza, como lo han hecho trabajos clásicos de esta área, qué tanto daño tienen estas pulpas cuando tienen una sintomatología de pulpitis irreversible, la verdad es que el daño, dicho en palabras simples, la pulpa está más buena que mala. Es cierto, esto es variable, el diente es un volumen, a veces por un lado está más afectado, por otro lado está menos, pero a grosso modo el daño está centrado en la cámara pulpar, dejando una gran porción del otro polo cameral. Por ejemplo, si la lesión empezó por mesial, el polo distal puede estar totalmente inflamado pero no necrótico, y para qué decir el tejido radicular. Es decir, un tejido que está más bueno que malo, y ahí surge la pregunta: ¿por qué eliminar todo el tejido pulpar si podríamos hacer un abordaje menos invasivo eliminando la parte mala y dejando la parte buena? Piensen ustedes en una fruta que está muy madura y que ya ha desarrollado una zona de daño o de putrefacción, por así decirlo, en un polo. ¿Vamos a botar toda la fruta o será que podemos sacar una parte y disfrutar de lo bueno? Bueno, este antecedente de los correlatos histopatológicos entre la clínica y la histología ha hecho que distintos autores recomienden dejar la terminología de pulpitis reversible y pulpitis irreversible por una terminología que mejor represente estadios de inflamación, es decir, el proceso inflamatorio desde una pulpitis inicial a una pulpitis severa, como se hizo el año 2007 por Voltes y colaboradores en este trabajo que ya se va transformando en un clásico, donde ellos problematizan esto que estoy planteando,
y dicen, bueno, graduemos mejor la clasificación. Al mismo tiempo, no solo con graduar la clasificación de la pulpitis, van recomendando terapias, que si se fijan, en la última instancia, en una pulpitis severa, tendríamos que estar hablando de una pulpectomía completa. Porque es cierto, hay algún tipo de caso que, dadas las características clínicas del tejido pulpar que estamos trabajando, puede ser que no sea posible conservar, sino que tenemos que ir a pulpectomizar completo. Pero son la minoría de los casos de pulpitis y no la mayoría, como se suele también pensar y discutir a veces en el día a día. Bueno, este es un antecedente que luego este mismo año, en marzo aparece el trabajo donde buscan validar esta nueva propuesta de clasificación que les mostré recién. Y aquí, bueno, yo sé que a lo mejor no están todos familiarizados con los principales autores de esta área, pero aquí trabajaron autores de primer nivel, es decir, Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé y otros jugadores de primer nivel en el área de la endodoncia principalmente, dijeron, a ver, ¿qué tan real es la posibilidad de clasificar las pulpitis de otra manera? La pusieron a prueba y, bueno, algunos datos interesantes como que al utilizar la clasificación del año 2009 entre reversible y irreversible, la congruencia entre evaluadores, entre clínicos, fue mayor que la utilizada por Wolters y colaboradores, o la propuesta por Wolters y colaboradores. Pero esto se explica principalmente por una cuestión de la naturaleza humana. A las personas nos es mucho más fácil distinguir entre dos posibilidades que distinguir entre cuatro posibilidades. Además, piensen ustedes, ¿cuál será la diferencia real entre una pulpitis inicial y una pulpitis leve? ¿Cuál será la diferencia real entre una pulpitis leve y una pulpitis moderada? Bueno, en eso radica la dificultad, que luego ellos, en base a análisis que hicieron, dicen, bueno, en realidad es mejor referirnos entre leve, moderada y severa. Y un dato muy relevante es que clasificando las patologías pulpares según la graduación del progreso y realizando los procedimientos según la recomendación de terapia pulpar vital, un 87% de los casos que estaban inicialmente indicados para endodoncia, según la clasificación del año 2009, usando esta nueva clasificación, no requirieron un tratamiento de canales radiculares, sino que con una terapia pulpar vital fue posible lograr éxito clínico. Y esto es congruente también con lo que uno ve en la clínica. Es decir, la mayoría de los casos pueden ser tratados con una terapia pulpar vital independiente del aspecto clínico y radiográfico y no la minoría como a veces se discute a la rápida. Bueno, esto lleva a que el año 2023, como se ve en la figura del lado izquierdo de la pantalla, la Asociación Americana y la Asociación Europea de Endodoncia solicitaran entre sí una discusión para discutir esto y decir, bueno, pongámonos de acuerdo en qué es lo que nos está mostrando la evidencia actual y cómo nos vamos a referir a este tipo de casuística. Y el año 2025, en una reunión recientemente hecha en septiembre entre ambas asociaciones en París, llegan a esta tabla donde dicen, bueno, sería recomendable que nos refiramos a las pulpitis de manera leve, como dice acá, y de manera severa, respetando esta problemática de la naturaleza humana que es más fácil hacer distinción entre dos casos que entre 3 o 4. Y fíjense acá, en la columna del lado derecho de la tabla se indican también los tratamientos recomendados. Fíjense que en un diente con pulpitis leve, independiente del aspecto clínico y radiográfico, lo que se indica es tratamiento restaurador, ¿ya? Y en pulpitis severa, ya hay que pensar en un grado mayor de tratamiento pulpar, pudiendo ser una pulpotomía parcial, una pulpotomía total o un tratamiento de canales radiculares, como ya lo mencioné, porque hay cierto tipo de casuística que, aún teniendo la sintomatología de pulpitis irreversible o severa, requiere un tratamiento de canales radiculares. Este sería el resumen ejecutivo. Pulpitis reversible es un sinónimo de pulpitis leve, y pulpitis irreversible podemos también referirnos a ella hoy día como pulpitis severa. Bueno, esto también tiene un correlato clínico, es decir, no es solamente elucubración teórica sobre lo que se ha visto en los diagnósticos histopatológicos y en los análisis del estado pulpar, sino que
clínicos también han hecho la pega, el trabajo de hacer ensayos clínicos controlados, es decir, el diseño metodológico más adecuado para poder corroborar la efectividad de una terapia nueva versus una estándar. Y fíjense, este es el primer ensayo clínico que aparece el año 2014, donde estos autores ya en ese año la tenían clara. Decían, las pulpitis irreversibles pueden no ser tratadas con tratamientos de canales radiculares. Entonces, una casuística total de 407 pacientes la sometieron a aleatorización para asignar a dos grupos. Unos casos iban a recibir pulpotomía, otros casos iban a recibir tratamiento de canales radiculares y los siguieron a 5 años. ¿Qué es lo que se vio? A grosso modo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el éxito clínico a 5 años. Es decir, tú haciendo una pulpotomía o haciendo un tratamiento de canales radiculares, vas a lograr éxito clínico, pero teniendo en cuenta que hacer una pulpotomía es un tratamiento menos invasivo, menos tiempo, requiere menos tiempo, menos esfuerzo, está sometido a menos errores, si es que uno considera la parte de la instrumentación radicular. En fin, tiene una serie de ventajas que al presentar la misma efectividad clínica que un tratamiento de canales radiculares lo hace una posibilidad muy, muy, muy atractiva para indicar como tratamiento en este tipo de casos. Ahora, una carrera de autos, que es en el fondo lo que es un ensayo clínico controlado, es decir, someter en la misma pista, bajo las mismas condiciones, dos tratamientos o dos autos, por así decirlo, y ponerlos a correr y ver quién llega primero o quién funciona mejor, no es suficiente. Esa es una máxima metodológica. Tenemos que repetir la carrera o el experimento varias veces, y esto ocurrió en 2014, pero fíjense, el año 2024 se hacen ya revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados, es decir, se agrupan las distintas carreras o los distintos ensayos clínicos que se han hecho sobre esta temática. Aquí tenemos por lo menos 15 ensayos clínicos controlados. ¿Y qué es lo que se ve el año 2024? Es que entendiendo fácilmente este gráfico que se llama Forest Plot, que es como se presenta el análisis estadístico de un metaanálisis, fíjense que toda caja y bigote y todo rombo que se ve en este gráfico toca o cruza la línea media. Cuando ocurre eso, el análisis estadístico nos indica que, de nuevo, no hay diferencias estadísticamente significativas en el éxito clínico realizando A o realizando B, realizando pulpotomía o tratamiento de canales radiculares. Y esto nos vuelve a confirmar lo que dijimos recién. Si tenemos una alternativa de tratamiento que es igual de efectiva que una estándar, pero que supone una serie de otras ventajas, ¿por qué no tomarla? Bueno, la terapia pulpar vital, que es el término paraguas, es el concepto grande que engloba una serie de procedimientos que buscan conservar la mayor cantidad de tejido pulpar y dentinario en dientes con lesiones de caries profunda. Quiero que se instale esto en la cabeza. El diagnóstico del estado pulpar y periapical se realiza independiente del aspecto clínico y radiográfico del diente con lesión de caries. Porque el diagnóstico del estado pulpar y periapical es lo que nos va a posicionar en algún espectro de la terapia pulpar vital, no cómo se ve la radiografía o el grado de daño estructural que tiene el diente. Esto lo digo porque muchas veces en la profesión uno acostumbra a mirar una radiografía y decir, ah, este diente se va a tratamiento de canales radiculares. O uno se asombra por la gran destrucción coronaria que tiene un diente y uno ya determina que ese diente necesita un tratamiento de canales radiculares. Pero si no sabemos el estado real de la pulpa, en realidad puede ser que estemos, como dice un dicho, matando moscas a cañonazos. Bueno, entonces, esta gráfica representa bastante bien la toma de decisiones en terapia pulpar vital dependiendo del grado de daño pulpar. Cuando estamos frente a una pulpitis reversible o leve, nos vamos a mover en el espectro desde la remoción selectiva de lesión de caries hasta el recubrimiento pulpar directo. Ojo que ahí puse deliberadamente evitar el recubrimiento pulpar directo. Ya lo discutiremos, aquí esto es una discusión grande que hay en el área, donde exponentes de alto nivel
de esta misma temática, inclusive pueden no estar de acuerdo, ya veremos cómo cortar el queque en este sentido. Y por el otro lado, cuando estamos frente a una pulpitis irreversible o severa, ya tenemos que estar pensando en algún grado de eliminación pulpar, ya sea pulpotomía parcial o pulpotomía total, inclusive un tratamiento de canales radiculares, pero va a ser la minoría de los casos. La mayoría van a poder ser resueltos de esta manera. Bueno, vamos a hablar un poco de remoción selectiva de lesión de caries, que es un tema gigante, pero que creemos que podemos dar lo esencial para que queden algunos conceptos claros. Bueno, primero presentar algo de la discusión que hay al día de hoy, ¿ya? Esto no es una discusión que uno tenga consigo mismo o en base a lo que uno crea. Aquí hay dos grandes exponentes de la endodoncia y también de la cariología por el lado de Lars Journal, donde en realidad hay controversias. Por un lado, por ejemplo, Lars, que es un cariólogo y además endodoncista, él es de la postura de que la posibilidad de exponer tejido pulpar vital debe ser evitada con eliminación selectiva de lesión de caries y el uso de recubrimientos pulpares indirectos, esto siempre ubicándonos en la posición de las pulpitis reversibles o pulpitis leve. Por otro lado, está Domenico Ricucci, que es otro gigante de esta área. Es uno de los precursores, es uno de los que ha generado evidencia muy importante que sustenta el fundamento de las terapias pulpares vitales, sobre todo de las pulpotomías, pero él, cuando se enfrenta a lesiones de caries profundas con diagnóstico de pulpitis reversible o leve, él es de la posición de que dice, es preferible hacer la eliminación total de la lesión de caries, porque si hay exposición pulpar, se hace un cubrimiento directo. Porque, bueno, al día de hoy tenemos material y tenemos protocolos que nos permitirían trabajar con confianza esa posibilidad. Ahora, cada uno tiene sus razones. Podríamos indagar un poco más en ello. Pero, a la luz de la evidencia y lo que muestran distintos ensayos clínicos controlados aleatorizados que se han puesto a comparar la efectividad a largo plazo de remociones selectivas de lesión de caries o remoción total, la verdad es que la remoción selectiva de lesión de caries es lo que tiene más sustento y tiene efectividad clínica demostrada. Y así también evitamos la posibilidad de dañar una pulpa que puede no ser invadida, entendiendo que ahí ya estamos transgrediendo un límite que podríamos no haberlo hecho. Bueno, lo dejo con Cristian para que le hable un poco más en detalle sobre algunos conceptos de remoción selectiva de lesión de caries. Eso, vamos a hablar un poquito de la técnica. Entonces, está popularizado un dicho que dice que a la pulpa no hay que temerle. Y uno de los preconizadores de ese concepto es justamente Domenico Ricucci. Lo cual yo encuentro toda razón porque se van a dar cuenta que la pulpa es tremendamente poderosa, tiene todo un armamento biológico que permite justamente esta capacidad reparativa, incluso cuando está catalogada como pulpitis irreversible. Es por ello, ¿cierto?, que toma mucho sentido la terapia pulpar vital en los casos de pulpotomía. Sin embargo, lo que nunca hay que desentenderse es que no solo no hay que temerla a la pulpa, sino que hay que respetarla, porque realmente es una cosa tremendamente valiosa que ha generado la biología, y en ese sentido, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno expone pulpa, hay estudios que demuestran que la exposición pulpar puede conducir a más o menos entre un 30 a un 100% de éxito clínico, y eso va a depender ¿de qué? Va a depender de quién lo ejecute, va a depender del biomaterial, de las condiciones, de una serie de factores, pero sabemos que no es un 100%, y eso es lo que nosotros podemos ver si es que vamos revisando amplia literatura. Por ello, que como no es extrapolable porque un autor haya tenido un porcentaje de éxito tan grande, extrapolarlo para toda la población. Por el contrario, ahí lo que hay que hacer es siempre tener un respeto biológico, y en ese sentido toma todo el sentido que en caso de pulpitis reversible, ¿cierto?, como bien lo comentaba Juan Carlos, vamos a hacer esta técnica. Y esta técnica es una técnica cuando uno tiene las cosas claras, es simple de lograr. Sin embargo, el problema que suscita es que incluso revisando evidencia científica se van a dar cuenta que hay confusión en la literatura científica, y eso ha generado que los colegas publiquen muchas veces esto es remoción selectiva y están haciendo una remoción total, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les dejo este archivo
que es una revisión de tipo narrativa, y que da la recomendación de la zona de sellado periférico y zona central de detención. Un concepto que me gusta bastante y que básicamente habla de que en la cercanía pulpar, ¿cierto?, nosotros debiésemos conservar una dentina lesionada por caries, pero en todo el resto dejar una dentina sana y, por supuesto, siempre un esmalte sano, porque esto va a otorgar una correcta adhesión, lo que va a otorgar sellado. Entonces, yo mantengo lo mejor de los dos mundos. Por un lado, estoy conservando, ¿cierto?, la vitalidad pulpar, asegurándola, dejando el mejor biomaterial, entre comillas, ¿cierto?, de recubrimiento pulpar, que es la propia dentina, pero en toda la periferia lo que yo estoy ejecutando es promover un sustrato que pueda adherirse bien para que asegure el sellado, y esto asegura éxito clínico. Por tanto, hasta ahí súper bien. Sin embargo, cuando nosotros vemos la imagen, muchos se quedan con este concepto. Y acá lo importante es conocer el correlato histoclínico, es decir, qué de lo que yo observo clínicamente representa realmente a nivel histológico. Y acá, si ustedes pueden ver esta imagen, esto que se ve acá es de un color claro y esto es dentina sana. Por tanto, quiere decir que en la zona más profunda no se hizo remoción selectiva, sino que se hizo remoción total. Y es aquí donde el colega entra en la confusión, porque puede creer que esto es dentina sana. Por otro lado, si uno ve, se han ocupado tintes. Entonces el colega puede creer que el tinte es el que marca, ¿cierto?, el punto de referencia hasta dónde eliminar, y no es cierto, porque el tinte, se está comprobado, ¿cierto?, que genera un falso positivo. Es muy mal llamado como, o sea, como detector de caries, porque en realidad no detecta selectivamente caries, ¿ya? Todavía ni siquiera hasta el día de hoy elucidado completamente el mecanismo, pero sí se sabe que va a generar detección de zonas con baja densidad mineral. Y ahí, obviamente, va a afectar a dentina también, que naturalmente pueda tener menor contenido mineral, como lo es la dentina circumpulpar. Por tanto, si tú te vas a guiar por tintes, lo primero como recomendación es que tú tienes que estar capacitado para reconocer. Y dos, no te bases en detector de caries en el piso, porque la chance de que tú generes una exposición pulpar la aumentas, ya que sabemos que este otorga falso positivo. Eso es una. Y dos, tienes que saber el correlato histoclínico. Ahí marca toda la diferencia, porque si no, tú puedes comenzar a hacer esto, donde tú vas a dejar zonas con dentina sana, no haces una técnica real de remoción selectiva, y por supuesto que esto si lo empiezas a multiplicar en el día a día, tú puedes aumentar el riesgo de andar generando exposiciones pulpares totalmente evitables, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a conocer un poquito cuál es el correlato histoclínico. En una dentina lesionada por caries, nosotros vamos a tener una zona más externa, ¿ya?, que sería la dentina lesionada por caries externa, y después tenemos la interna, ¿cierto?, que en algún momento se le llamó infectada, afectada, pero el término que mejor calza es dentina lesionada externa, interna solamente. Y por externo lo que nosotros vamos a tener, que puede estar muchas veces con, o sea, con alguna tinción más oscura, o a veces verse un poco más blanco, pero en general va a ser una dentina blanda. Entonces, clínicamente nosotros la vamos a detectar como blanda. ¿Y qué es lo que está significando eso a nivel histológico? Que hay una zona alta de necrosis y una zona que después viene subsuperficial, bastante contaminada. Entonces ahí obviamente vamos a tener un colágeno totalmente desnaturalizado, vamos a tener escasamente algún contenido mineral, y es por ello que es blanda. Y en general esta es una dentina que en la zona más externa no es susceptible, ¿cierto?, a generar una remineralización. Luego, cuando nosotros eliminamos todo eso, vamos a encontrar que tenemos una dentina de cuero. Esa dentina de cuero se caracteriza porque ya hay un colágeno que no está tan desnaturalizado, hay menor zona de contaminación. Sin embargo, en este punto todavía hay poco contenido mineral, es decir, hay una zona desmineralizada. Y es de cuero con el nombre porque es tal cual se siente como el cuero. Esta es susceptible a que salga, por ejemplo, con alguna cureta, y puede ir saliendo un poco como en trozo y se siente como un cuero. O sea, si alguien toca un cinturón de cuero con una sonda y toca esa dentina, va a sentir una relación similar. Bajo esta dentina de cuero vamos a encontrar la dentina firme. Esta dentina firme puede estar muchas veces oscura y, denme un segundito, claro, después les voy a pasar a comentar acá para que la vayan viendo. Esto, por ejemplo, acá estaríamos todos en dentina firme. Eso sería dentina firme, 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 que está más oscuro.
Y muchas veces puede tener una zona que está translúcida, una zona brillante. ¿Por qué? Porque se ha generado a posición de cristales, principalmente a posición de cristales de huitloquita, lo que deja una zona ahí hipermineralizada, ¿cierto? Con los conductos obliterados. Es una zona donde ya la contaminación es muchísimo menor. Activamente se decía, ¿cierto?, que no había contaminación, pero hoy en día se han visto con algunos estudios, principalmente Ricusti, que sí puede haber presencia bacteriana, sin embargo, en recuentos mínimos. Y bajo esa capa tenemos la dentina dura, que representa la dentina sana, que es la que pueden ver acá. Eso es dentina sana. Entonces acá el tema es, bueno, y si yo hago remoción selectiva de lesión de caries, ¿hasta dónde llego? Y acá tú puedes llegar a blanda, pero en un espacio subsuperficial, puedes dejarla en cuero o puedes dejarla firme. Y las tres son consideradas técnicas de remoción selectiva de lesión de caries, cada una con su ventaja, cada una con su desventaja. Sin embargo, yo encuentro que es importante entender cuándo ejecutar una, otra y otra. Entonces, por eso que se ha vuelto más complejo esta técnica, yo creo que es por la forma de enseñanza y aprendizaje de ella. Lo que hay que entender básicamente es que si yo dejo una blanda, evidentemente voy a tener menores propiedades mecánicas y malas propiedades adhesivas. Por tanto, esta blanda no es susceptible a generar adhesión, por lo menos con adhesivos dentales. Habría que cubrirla con algún bioactivo, ¿cierto?, que pueda dar minerales o un ionómero de vidrio, algo así. Si yo dejo cuero, el cuero va a tener una adhesión que no va a ser tan positiva, solo que ahí yo tengo que mediar. ¿Estoy en tanta cercanía pulpar, sí o no? Porque siempre va a ser mejor conservar la pulpa. Ese es nuestro primer objetivo. Y por otro lado tenemos la firme, en cual va a generar, entre comillas, la mejor adhesión, sin embargo, a expensas de aumentar radicalmente el riesgo, ¿cierto?, de poder exponer. Y por supuesto que no preconizamos, porque es técnica de remoción selectiva de lesión de caries, dejarla en dura, que sería una dentina sana. Y es este punto que, si lo entienden bien y después aprenden cuándo uno puede dar la indicación de una, otra u otra, hasta qué dentina llegar en el fondo, van a poder ejecutarla de una manera tranquila, ¿ya? Eso es súper importante. Y sabiendo eso y empezando a entender el correlato, es toda la magia de la técnica de remoción selectiva, ¿ya? Entonces, no se dejen fiar muchas veces por literatura, incluso que haya sido publicada, porque se pueden encontrar con estas cosas que le llaman remoción selectiva de lesión de caries y presentan dentina sana, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a ver otra terapia pulpar vital que va a ser los recubrimientos. Y para eso, volvemos con Juan Carlos. Bueno, seguimos entonces en esta línea de toma de decisiones clínicas en base principalmente a nuestro diagnóstico pulpar. Recuerden, independiente del aspecto clínico o radiográfico del diente. Quiero solo detenerme en algo de lo radiográfico. La radiografía no miente, pero engaña. Y la radiografía también uno la puede ver como un mapa, pero no como la realidad. Entendiendo que los dientes son un volumen y la radiografía es una imagen plana que además tiene distorsiones, nunca uno puede tomar decisiones absolutas solamente viendo cómo está la radiografía. Bueno, dicho eso, vamos a hablar sobre recubrimientos. Bueno, recubrimiento pulpar quiere decir que voy a poner un biomaterial de manera indirecta, es decir, todavía sobre tejido dentinario, pero un tejido dentinario muy profundo, donde ya estoy muy próximo a perforar a la cámara pulpar, o un recubrimiento directo, es decir, un biomaterial que va a ir directo sobre tejido pulpar expuesto, obviamente sobre también un margen de tejido dentinario. Bueno, vamos a ver cuándo es adecuado hacer un recubrimiento indirecto. A ver, muchas veces el recubrimiento indirecto inclusive no es necesario. Hoy día, con técnicas de protocolos adhesivos que uno sepa manejar y que uno sepa que dadas las características del protocolo y del adhesivo utilizado, uno puede, y también de mi proceso de remoción de lesión de caries, considerando todo eso, uno inclusive podría no ocupar materiales de recubrimiento indirecto. Ahora, ¿cuándo voy a ocupar si un material de recubrimiento indirecto? Primero, tengo que estar en un escenario de pulpitis reversible o leve. Aquí no nos engañemos. Si el caso es de pulpitis irreversible, no me sirve esto de, a ver, ya voy a recubrir por acá a ver si resulta. No,
porque la sintomatología de pulpitis irreversible nos habla de que ya hay que ir a eliminar un porcentaje de pulpa. Por lo tanto, el diente tiene que estar vital o asintomático a veces, ¿ya? Bueno, primero vital, asintomático o con manifestación de pulpitis reversible o leve. El periodonto apical tiene que estar sano. La remoción de lesión de caries hasta una dentina firme, pero una dentina firme donde uno ya está aproximadamente a unos 0,5 milímetros del tejido pulpar. Esto obviamente uno no lo puede medir, pero hay signos clínicos del intraoperatorio que a uno le hacen confirmar esta sospecha de una profundidad demasiado cercana a la pulpa por la translucidez, por el color, y también entendiendo que esta zona más profunda no es en todo el piso cavitario, sino que siempre va a haber una zona, la remoción de lesión de caries nunca es pareja, nunca dejamos cavidades, pisos planos, pisos totalmente homogéneos, sino que va a haber una zona de mayor profundidad donde va a presentar ciertas características y ahí, en esa zona puntual, no en toda la base cavitaria, no en todo el piso de la cavidad, vamos a colocar un biomaterial. ¿Para qué? Para distanciarnos, para alejarnos de esa zona donde el sistema adhesivo podría generar algún daño. Por otro lado, el recubrimiento pulpar directo tienen que estar las mismas condiciones, es decir, un diente con lesión de caries profunda o extremadamente profunda, el diente está vital, puede estar asintomático, es decir, el paciente no se queja de dolor, aún estando vital, o con el desarrollo de una pulpitis reversible o leve, el periodonto apical de nuevo sano, y yo aquí ya hice una remoción total, es decir, porque no domino la remoción selectiva de lesión de caries o porque por ABC o motivo de mis circunstancias clínicas llegué a hacer una remoción total, es decir, violé incluso la zona de dentina terciaria que el mismo diente ha generado para protegerse, entendiendo que ese es mi principal biomaterial de recubrimiento pulpar, la misma dentina terciaria esclerótica e hipermineralizada que ha generado la pulpa en defensa. Yo violé esa barrera y generé una perforación. Veo sangrado pulpar, el sangrado pulpar tiene ciertas características, logro hacer una hemostasia de mi sangrado pulpar solamente con compresión, sin usar ningún tipo de hemostáticos, y logrado esas condiciones, voy a colocar un material de recubrimiento que tiene que tener ciertas características porque ya estoy cubriendo un tejido pulpar que no que tiene necesidades especiales. Bueno, hablando brevemente sobre biomateriales, porque aquí podríamos también hacer clases completas. El espectro de biomateriales que tenemos para hacer recubrimientos indirectos o directos varía mucho, varía en base a propiedades que nos ofrecen los biomateriales, como la biocompatibilidad, la bioactividad, la estabilidad dimensional, la posibilidad de lograr sellado, la resistencia mecánica que tienen los biomateriales, inclusive agregaría una que es la compatibilidad que tienen los biomateriales con sistemas adhesivos o con protocolos adhesivos contemporáneos. Porque no es lo mismo adherirse a un ionómero que adherirse a un Biodentin o adherirse a un Teracal. No es lo mismo porque los materiales tienen propiedades distintas de compatibilidad y eso va a afectar luego la fase restauradora con el sustento adhesivo. Entonces, aquí tenemos un espectro desde los materiales que podemos usar en la fase indirecta, materiales que son biocompatibles, pero que nos ofrecen muchas más propiedades al tejido, que simplemente nos van a generar una barrera, un distanciamiento del tejido pulpar de nuestra técnica adhesiva, de biomateriales como Teracal PT, ProRoot MTA, o toda la gama de MTAs, y también ahí nace todo el espectro de cementos hidráulicos o biocerámicos, como también se denominan, teniendo el Biodentin como una excelente opción de biomaterial, dadas sus capacidades biológicas de biocompatibilidad, bioactividad y también propiedades mecánicas que facilitan el protocolo clínico al poder utilizarlo también como un material restaurador temporal.
Bueno, veamos brevemente un caso. Fíjense en esa radiografía. Solamente por el aspecto radiográfico, yo creo que aquí en México, en Colombia, en Argentina, en cualquier parte del mundo, pod podríamos caer en el error de decir ese diente se va a endodoncia, se va a tratamiento de canales radiculares. Esto no se trata de estar en contra de los tratamientos de canales radiculares. Cuando hay una necrosis pulpar, obviamente el tratamiento de canales radiculares va. Pero en dientes con pulpa vital, con desarrollo de pulpitis, no lo necesitan, ni menos por ese aspecto radiográfico, porque esa es una radiografía periapical que simplemente nos sirve para mirar los tejidos apicales. Y fíjense cómo están los tejidos apicales, sanos. Esta paciente inclusive no se quejaba de dolor. Su motivo de consulta no era, ay, que me duele, ay, que no puedo dormir, ay, que no estoy pudiendo comer. Su motivo de consulta era que ya se le estaba empacando mucho alimento en la zona proximal y quería resolver eso. Entonces, por el aspecto radiográfico, nosotros no le indicamos el tratamiento de canales radiculares sabiendo que este caso era una pulpitis reversible o leve, asintomático, además. Bueno, hacemos una remoción selectiva de la lesión de caries y luego, antes de hacer nuestra fase adhesiva, dadas ciertas características que tenía este fondo cavitario, decidimos hacer una protección dentinopulpar, poner un material de recubrimiento pulpar indirecto, que a juicio de hoy, porque esto ya lleva un tiempo, podríamos decir que inclusive pusimos mucho biomaterial, porque en realidad hay que ocupar lo mínimo posible. Pero bueno, son los temas clínicos que van surgiendo a medida que uno va refinando técnica, etcétera, etcétera. Pero decidimos cubrir esa zona más profunda y luego de eso viene una técnica directa que nos permite restaurar ese diente afectado. Fíjense este caso ahora, de un recubrimiento pulpar directo. Este es un caso que se extrajo de una literatura, porque en mi experiencia clínica, recubrimientos pulpares directos, poco o nada. ¿Por qué? Porque lo que dijimos recién y lo que recalcó Cristian, si nosotros frente en un diente con pulpitis reversible o pulpitis leve, eh, hacemos una buena remoción selectiva de caries y además podemos recurrir por ABC motivo a un recubrimiento pulpar indirecto, no tenemos por qué llegar a hacer una perforación pulpar. Fíjense en esa eliminación de lesión de caries, donde está el diente con la exposición pulpar. Esa fue una remoción total. Es decir, ahí hay dentina sana. En un caso que se veía profundo en la radiografía, pero eso sabemos que no nos importa, no es, o sea, sí nos importa, pero no es lo gravitante. Con eso no tomamos decisiones. Pero al hacer la remoción total de la lesión de caries se perforó. Pero bueno, tomando también la filosofía de Ricucci, que la respetamos y entendemos también su fundamento, entendiendo que la literatura respalda más la remoción selectiva, si sabemos y dominamos un buen recubrimiento directo, no va a haber problema. Lo hacemos y termina con una técnica directa. Bueno, ahora, para finalizar y en honor al tiempo, vamos a hablar un poco de la pulpotomía, siempre cuando estemos ahora frente a casos de pulpitis irreversible o severa bajo la propuesta de nueva nomenclatura. Aquí ya tenemos que ir a pulpotomizar, porque sabemos que hay una zona de esa cámara pulpar que está con un daño que tenemos que eliminar y conservar la pulpa de la cámara que está buena o eliminar todo, ¿cierto? Y dejar la pulpa radicular que está dentro de los conductos radiculares. Bueno, este es un caso de pulpotomía parcial. Un paciente que se presentó con sintomatología de dolor nocturno, dolor espontáneo, está tomando analgésico antiinflamatorio y no responden bien a la analgesia, es decir, todas las características de una pulpitis severa. Este caso, inclusive, él tenía una amalgama, él había sufrido la fractura de una amalgama, fue a un servicio de atención donde le hicieron esa reparación con un material de ionómero y bueno, no dio resultado porque seguramente hubo infiltración, a lo mejor también hubo una mayor eliminación de lesión, etc. Y desarrolló la pulpitis irreversible. Hacemos primero una remoción de todo el biomaterial, porque tenemos que primero tener una idea de cómo está ese piso. Y luego de preocuparnos de la periferia, de hacer una eliminación del esmalte, dejar esmalte sano, dejar una unión amelodentinaria en las mejores condiciones posibles, vamos luego de eso a preocuparnos del fondo cavitario.
Radiográficamente esta lesión partía de distal hacia mesial, entonces es razonable que la zona de perforación, como se ve acá, esté en el polo distal de la cámara. Dadas las características del sangrado de este diente, hubo que pulpotomizar, abrimos un poquito la cámara, es decir, destechamos. Tenemos otro momento donde podemos corroborar si las características de ese sangrado pulpar son compatibles con dejarlo hasta ahí. Se dieron esas características, luego colocamos un biomaterial, ya un biomaterial que aporta propiedades de alta biocompatibilidad, alta bioactividad y lograr sellado del tejido. Y luego de eso, en este caso, en una primera oportunidad se terminó con un material de restauración temporal para en una segunda fase hacer una restauración directa, entendiendo que muchas veces hacer la terapia pulpar vital más de la fase restauradora completa y de buena manera toma mucho tiempo. Bueno, miren este otro caso. Aquí, bueno, fíjense en el aspecto clínico primero. A simple vista, bajo una formación, por así decirlo, tradicional de las indicaciones de tratamiento, todos diríamos ese diente así al reojo, con el espejo, decimos, ese diente se nos va a tratamiento de conducto. Pero, bueno, estaba desarrollando una pulpitis irreversible, pulpitis severa, dolor nocturno, dolor espontáneo, dolor intenso, no responde bien a los analgésicos, y además alguna que otra dificultad restauradora. Fíjense la profundidad del piso, la profundidad de los márgenes, la invasión de tejido gingival, en fin. Aquí en estos casos, como se habrán dado cuenta, también en el caso de pulpotomía total, es muy importante un buen aislamiento. Es muy importante porque, bueno, este era un molar inferior, la posibilidad de infiltración de saliva es alta. Este era un premolar superior, la posibilidad de infiltración de saliva es menor, pero aún así tenemos que lograr un muy buen aislamiento, que todos los márgenes estén sellados, empacar teflón estéril en la zona del margen más profundo para que la goma dica se nos invagine y logremos visualizar bien todos los márgenes. Hacemos una eliminación total de la lesión de caries, porque ahí como tenemos que llegar ya al tejido pulpar, nos sirve una remoción selectiva. En los casos de pulpotomía siempre es una remoción total de la lesión de caries. Vamos progresando en nuestra eliminación de la lesión. Fíjense en las características de esa dentina. Seguimos eliminando hasta llegar a una zona de perforación. Nos sangra, y que sangre es bueno. Si bien nosotros cuando nos formamos, el sangrado pulpar era un dolor de cabeza, era una preocupación, era signo de fracaso. Hoy día, si el diente con pulpitis sangra, es bueno, porque ya eso nos indica de vitalidad. Si no hay sangrado, no hay vida. Y la inflamación es un proceso modulable. Sangra, esto a veces sangra mucho, ¿ya? Bueno, ahí está el arte de la clínica de entender las características de nuestro tejido y de nuestros signos clínicos para poder entender qué está pasando ahí. Vamos irrigando profusamente con suero fisiológico nada más. Hacemos compresión con nuestra motita de algodón estéril, una compresión potente, una compresión de tiempo. O sea, aquí nos sirve estar mirando a cada rato a ver cómo va. Tenemos que, como quien tiene una herida, taparla ahí, darle tiempo y luego mirar. Logramos hemostasia de los tejidos pulpares proveniente de los canales. Aquí la sombra de la imagen y la calidad puede que no grafique bien la zona de coagulación que hay dentro de los conductos, pero ahí algo se logra ver. Y luego vamos con un biomaterial muy biocompatible, muy bioactivo también, que logra sellado, que es también compatible con técnicas adhesivas. Por distintas razones, en este caso yo decidí, un tema de tiempo principalmente, pasar al tiro a hacer una zona de sellado con técnica adhesiva. Entonces coloqué ahí una capa superficial de un material ionomérico y luego una buena colocación de banda, un acuñamiento, y vamos haciendo un build-up, es decir, una colocación de una capa, un protocolo adhesivo y una capa de resina para poder dejar sellado todo eso que hemos hecho hacia el tejido pulpar. Y luego de esto, la técnica restauradora que uno prefiera, en este caso, por la extensión, técnica restauradora indirecta. Bueno, hasta aquí llego yo en este momento. Ahora sigue Cristian con todo lo que tiene que ver con odontología adhesiva, conservadora y funcional. ¿Qué tal, chiquillas? Vamos entonces ahora ya, vamos a ir
haciendo acá un breve resumen para ya ir culminando dentro de no mucho. Entonces, lo primero que les puedo comentar es que al día de hoy, decir que hacemos odontología adhesiva conservadora no puede ser real si es que no se maneja terapia pulpar vital. Es así de categórico como lo veo al día de hoy. Y uno dice, tuta, ¿y por qué no se ha preconizado fuertemente el hecho de la terapia pulpar vital? La verdad que desde los máximos exponentes sí, porque hay mucho ensayo clínico randomizado disponible, porque ya incluso hay una propuesta de modificación de nomenclatura. Esto viene hace rato, pero lo que hay que entender es que bajo lo que muestra la propia evidencia científica, desde que se genera el conocimiento y se consolida con alto nivel de evidencia hasta que llega a la práctica de los dentistas, así a la práctica clínica común, general, pueden pasar un promedio de entre 17 a 20 años. Entonces, ese retraso es algo normal. O sea, ha de esperar que cuando un dentista se forma en la universidad en pregrado, él ya tiene una latencia de entre 17 a 20 años de retraso en sus conocimientos, a menos que tenga generalmente profesores que sean investigadores y sean pioneros en el área. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que comprender. Y en relación a esto, lo otro que hay que tener súper claro es que hay una gran relación entre ontología adhesiva conservadora, ¿cierto? Y la terapia pulpar vital. ¿Por qué? Porque de partida, desde el punto de vista de la ejecución de la terapia pulpar vital, la adhesión te puede otorgar grandes beneficios. Por ejemplo, que te permitiría subir márgenes para que tú logres hacer un correcto aislamiento absoluto y puedas realmente tener un ambiente que sea el idóneo para hacer terapias pulpares. Eso, por ejemplo, es algo que te otorga como tremendo beneficio la ontología adhesiva. Y por otro lado, la terapia pulpar vital, por ejemplo, en caso de pulpotomía y en caso de técnicas de remoción selectiva de lesión de caries, lo que te permite es principalmente conservar dentina. ¿Y cuál dentina es la que se conserva? Dentina interaxial. Opa, ¿y qué es lo que le da resistencia al diente? ¿El esmalte? No, el esmalte lo vuelve bastante fuerte contra ataque ácido, por ejemplo. Pero quien le otorga la resistencia al diente es la dentina. ¿Y cualquier tipo de dentina? No, hay una que se ha demostrado que es más eficiente en dar resistencia. ¿Y qué tipo de dentina es esa? Dentina interaxial, justamente la que tú puedes conservar. Entonces, al día de hoy, muchos andamos, ¿cierto? O se anda buscando qué material le podemos dar más resistencia al diente, cuando no se respeta la biología y se elimina la naturaleza que da una mayor resistencia. Todo eso lo podríamos conservar si dominamos terapia pulpar vital. Por eso que es algo que llegó no para el futuro, es algo que llegó para quedarse y es el presente de la odontología adhesiva y la odontología de mínima intervención. ¿Ya? Entonces, ahora, entrando al mundo de la adhesión, básicamente haciendo un nano resumen, nosotros para adherir necesitamos tres componentes. El primero es un nivel bajo pH, ¿ya? ¿Para qué? Para poder generar esa desmineralización y podamos generar cierto sustrato susceptible a adhesión. Por otro lado, necesitamos moléculas hidrolíticas. Y por tercer lado, moléculas hidrofóbicas. ¿Por qué hidrolíticas? Principalmente porque la dentina contiene agua, por lo tanto necesitamos algo que tenga afinidad con el agua. ¿Y por qué hidrofóbico? Porque el ambiente oral a través de la saliva es hidrolítico, es agua básicamente, ¿cierto? Por lo tanto, si no hubiese hidrofobia y sería todo hidrolítico, se deshacería en el tiempo, se degradaría muy prematuramente. Entonces necesitamos una capa que tenga algo hidrofóbico. Si nosotros tenemos estas tres cosas que están acá, nosotros vamos a conseguir, ¿cierto?, poder dar adhesión. Y ahora el tema es que hay distintas categorías y clasificaciones de los adhesivos dentales y acá muchos se confunden. En este punto, en virtud de la hora, voy a pasar un poquito más rápido, ¿ya? Les voy a dejar esta tablita que resume todo. Les voy a dar el ejemplo con cuarta generación y después vamos a ir con la octava, pero pueden acá sacarle pantallazos, volver a ver la clase, todo, y van a entender todo. Básicamente, naturalmente, se hizo una clasificación en base a las generaciones. Estaba la primera, segunda y tercera, solo que de esas tres ninguna ya está en el mercado actual. Desde la tercera versión ya había un buen adhesivo que tenía un buen desempeño clínico. Sin embargo, era de más pasos. Por lo tanto, fue ya sustituido por la cuarta y al día de hoy tenemos de la cuarta a la octava, siendo que de la séptima generación casi no hay adhesivos disponibles, porque la mayoría lo sustituyeron por octava generación. Por otro lado, la nueva nomenclatura que ha surgido a partir de una publicación del equipo de Keiju Leuven allá en Bélgica, en la Universidad Católica de Bélgica, a cargo del profesor Van Merwijk, sacó una clasificación que lo hace en base a la categoría sumado a los pasos clínicos. Entonces, por ejemplo, una cuarta generación contiene sí o sí el uso de un ácido ortofosfórico. Entonces ahí está su componente de bajo pH. Por otro lado, contiene una botellita que principalmente contiene más moléculas hidrolíticas, ¿ya?
con afinidad, ¿cierto? O hidrofílicas, con afinidad al agua. Y ese es el primer. Y tiene un tercer componente que es el bond, que tiene características más bien hidrofóbicas. Entonces, si yo tengo 3 componentes, clínicamente yo voy a usar uno, el otro, el otro. O sea, lo uso en 3 pasos. Entonces, la nueva nomenclatura dice, tú tienes etch and rinse, self-etch. ¿Qué es etch and rinse? Que necesita sí o sí grabar y aparte enjuagar. Por lo tanto, una cuarta generación es exactamente lo mismo que decir 3-step etch and rinse o grabado y enjuague de 3 pasos. Entonces, en la nomenclatura lo pueden ver de las dos maneras. Entonces, acá en esta tablita va a resumir todo, ¿ya? Vamos a ir al último ejemplo nomás, que serían los universales. Los universales, una sola botella en teoría, ¿ya? Porque vamos a ver que hay uno que otro universal que no es tan universal y puede variar, pero en general debe ser solo una botella y que concentra todo. Monómeros de bajo pH, entonces bajo pH está otorgado por estos monómeros acídicos. Por otro lado, tiene componentes hidrofílicos e hidrofóbicos, todo en un mismo surtido. Entonces, puede ser usado y este es universal, ¿ya? Puede ser usado en un paso o en 2 pasos. Entonces acá la clasificación en inglés lo va a categorizar de acuerdo a cómo fue usado en el estudio. Porque si yo ocupé ácido ortofosfórico, por ejemplo, puede ser que ahí van a ser 2 pasos, entonces saldría como 2 pasos, etch and rinse porque ocupé ácido ortofosfórico. Ahora, si yo lo usé solamente en un paso con la propiedad self-etch, ese estaría categorizado como one step self-etch, ¿ya? Ahí se lo voy a dejar como ayuda a memoria para que con esta tabla puedan comprender todas las nomenclaturas, pero no nos vamos a enfrascar tanto acá para que podamos dar continuidad. ¿Qué es lo realmente importante en este punto de hablamos de adhesivo? Muchas veces ocurre, ¿cierto?, el mito, y que se lo adelanto de inmediato, de decir, no, hay que ocupar este adhesivo, no, hay que ocupar este adhesivo, como si lo más importante fuera el material que estén usando, cuando eso es totalmente basado en la antividencia, ¿cierto? Porque lo que sabemos por evidencia es que no es así. Y primero les voy a pasar a ver, yo siempre pregunto, ¿cuál es la mejor generación de adhesivos? Y yo espero la respuesta y yo después comento, la verdad que esa pregunta no le sirve a casi nadie. ¿Y por qué no le sirve a casi nadie? Porque uno no trabaja con una generación, uno trabaja con un adhesivo puntual. Y en todas las generaciones de adhesivo, tú vas a encontrar que hay buenos y hay malos exponentes. Entonces, el año 2014 quisieron responder esa pregunta que hice inicialmente de las generaciones. Y los categorizaron por One Step Self-Etch, ¿cierto? Two Step Etch and Rinse, y así lo clasificaron bajo esa nomenclatura. Entonces, cuando es Two Step Etch and Rinse, quiere decir que se ocupa grabado ácido, ¿cierto? Ácido ortofosfórico y otra botellita. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir quinta generación. Y acá se categorizan AFR. No voy a explicar tan en detalle técnicamente qué es el AFR, pero lo que tienen que saber es que a medida que sea mayor el número, representa que va a tener más tasa de falla anual. Por lo tanto, peor es. Mientras más bajo sea este numerito de AFR, mejor es porque va a fallar menos. Ahora, lo importante es que va a fallar siempre. Siempre hay un porcentaje de falla, ¿ya? Sin embargo, puede ser bastante más controlado o bastante más exacerbado. Entonces, lo que les quiero mostrar, por ejemplo, quinta generación, nosotros podemos encontrar un exponente que acá dice 1.4 FR, bajísimo, pero por otro lado, acá encontramos otro que dice 17.1, altísimo. Eso quiere decir que si yo hago 100 restauraciones, al año 6 ya no tendría ninguna en boca. Eso es lo que quiere decir. Versus que si yo tengo el de 1.4, yo hago 100 restauraciones, ¿cierto? Al año 10 incluso, habrían 86 en boca. Eso es según los estudios que vieron acá, porque obviamente cada situación es particular. Todos los pacientes son diferentes, los clínicos son diferentes, pero eso es para que puedan entender básicamente la FR. Entonces, lo que les quiero transparentar acá es que realmente las generaciones pueden tener buenos y malos exponentes. Entonces, nunca se fíen de una generación para escoger su adhesivo. Y por otro lado, también vamos a ir a desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho que tal generación es mala, tal generación es buena, o que hay unos que son mucho mejores. Y aquí, en este estudio, por ejemplo, hay un adhesivo que es Gipon, que tiene una FR de 1.3 y con 7 estudios. Este tiene estudio hasta 9 años, creo que ahora incluso sacaron el de 11 años de seguimiento, 12 años de seguimiento. Y tiene una FR 1.3, buenísimo. Sin embargo, acá hubo una particularidad y es que, pese a ello, estos fueron escogidos como los gold standard por ese equipo que ya había sido previamente escogido desde antes a partir de literatura in vitro y la paradoja es que este tiene una FR de 2.2 y este tiene una FR de 1.8, es decir, mayores que lo que les daba el Gipon. Sin embargo, este no fue escogido como gold estándar. Esas son algunas discrepancias que uno puede ya empezar a hacer en la lectura crítica,
¿ya? Como para poner un poquito en contexto lo que es ontología basada en la evidencia. Y dentro de este contexto de los adhesivos Gold Standard, hubo una última publicación que fue una revisión narrativa del equipo de Keyu Lubel que los volvió a categorizar como Gold Standard. De ahí todos comenzaron a repetir con más fuerza el concepto de Gold Standard. Sin embargo, para que algo sea mejor que el resto, como bien lo explicaba Juan Carlos, ¿cierto? Hay que hacer una carrera de auto. ¿Por qué yo sé que Usain Bolt fue el hombre más rápido del mundo? Porque se comparó, hubo mediciones y fue el más rápido demostrado, ¿cierto? Sin embargo, ¿será que esto fue así con estos dos adhesivos? Y vamos a pasar a ver. ¿Se hizo un estudio? Sí, se hizo un estudio. Se llama revisión sistemática con metaanálisis. Es decir, acá lo que hacen es agrupar todos los estudios donde hayan sido estudiados, por ejemplo, en este caso, el Clearfield, y compararlo, cómo le fue cuando compararon con otro. Entonces, de ese modo, aumentan el N. ¿Por qué? Porque ya no se basa en un único estudio, sino que está basado en todos los estudios que hayan sido encontrados en la literatura. Y este, que es el forest plot, el gráfico que ya explicó Juan Carlos, cuando vemos que pasa de lado a lado, quiere decir que el resultado es azaroso. Es decir, si yo junto toda la evidencia, no se demuestra que este adhesivo haya sido mejor que el resto. No se demuestra. Con esto no digo que sea un mal adhesivo, ojo, sino que hay que desmitificar el concepto del Gold Standard porque no existe al día de hoy en adhesivos dentales. Y por otro lado, lo que quiero comentar acá, bueno, ahora vamos al Optibon FL y vamos a ver el gráfico y exactamente lo mismo. Es decir, no hay Gold Standard si yo aplico odontología basada en evidencia. Y esto es la evidencia. Este es el mejor nivel de evidencia publicado al día de hoy, donde resumieron todos los estudios que fueron encontrados con este adhesivo, ¿ya? Así que, habiendo desmitificado eso, les paso ahora a otro comentario que dice: ¿qué debe tener mi adhesivo? Porque algunos que dicen, no, tiene que tener 10 MDP, no, el 10 MDP original, no, tiene que tener un pH que sea sobre el 3, no, tiene que ser más bien ácido, no, tiene que ser una botella, no, 2 botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que les muestro acá tuvieron en ensayos clínicos randomizados que al menos hayan sido de 5 años, o estos resultados son de promedio o de randomizados de 5 años hacia arriba, con un excelente AFR. Y todos muy diferentes uno de otro. Cuarta generación, sexta generación, séptima generación y este universal. Y todos con un AFR tremendamente positivo. Monómero funcional, este tiene GPDM, este tiene 10 MDP, este tiene GPDM, este tiene 4 MED y este tiene 10 MDP. Es decir, no es un monómero dependiente. Pero si tiene carga va a ser mejor, alta carga, bajo carga, baja carga, baja carga, alta carga. Es que este tiene silano y un copolímero vitrio, pero este no tiene eso. Y este tiene un solvente que es acetona, versus que todo el resto tiene diferentes tipos de solvente. Entonces, lo que acá hay que entender es que no existe Gold estándar. Y por otro lado, el adhesivo, hay varios adhesivos que responden bien al día de hoy. Son varios los elementos que responden bien al día de hoy. Hoy, hace mucho tiempo ya que la evolución de la tecnología en materia de adhesión dental es buena. De hecho, hoy en día, en temas de evolución tecnológica, lo que resulta ser probablemente más promisorio es todo el adelanto que ha habido con los bioactivos de cara a la pulpa. Eso resulta mucho más interesante, por ejemplo, un Biodentin, etcétera, ¿ya? Sin embargo, en materia de adhesión dental ya podemos ver que varios logran un buen resultado, y acá lo más importante no es la katana, sino que el samurái. Entonces, habiendo hecho esa introducción, para desmitificar, ¿cierto?, el hecho de que, yo me voy a sentir seguro porque opero con tal material, tú tienes que sentir seguro porque operas con el conocimiento para optimizar el material y, sobre todo, más que optimizar la adhesión, con el conocimiento para hacer un correcto diagnóstico. Y ya sabemos que en el diagnóstico importa la parte periapical, la parte pulpar, y no solo ahí, sino que ver cómo funciona la parte biomecánica integrada y cómo funciona la sobrecarga. Ese paciente está expuesto, por ejemplo, a biocorrosión, está expuesto a ácidos, está expuesto a sobretensión, hace apretamiento dentario, ¿será que tiene reflujo gastroesofágico y tiene un ambiente ácido en el cual secundariamente genera un bruxismo y está apretando más fuerte los dientes? ¿Será que tiene correctas guías anteriores que evitan esa fuerza oblicua hacia los dientes posteriores? ¿Será que tiene una guía lateral correcta, una correcta curva de Spee que evita que algún diente se sobretensione? Esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar. Por eso que hablamos de odontología adhesiva conservadora y funcional. Ahora, ¿de qué va a servir uno para el otro lado? Sellado, ¿cierto? Nos va a otorgar sellado. Por eso que nosotros siempre vimos este curso como un curso que tiene que ir integrado, porque nosotros le estamos dando una solución al diente, ¿ya? Entonces, en este contexto, si yo sé hacer muy bien la TPB, pero no sé hacer correctamente la parte adhesiva, voy a fracasar probablemente. O al revés, si yo hago muy bien la parte adhesiva y no sé TPB, puede ser que incluso quizás no fracase en un corto periodo de tiempo,
pero yo estoy eliminando muchísimo más de material biológico que es irrecuperable, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Obviamente, si yo sé detectar fractura, o sea, sé detectar sobretensiones, que va en la parte funcional, voy a poder evitar fracturas, ¿ya? Entonces, también existe sellado antinadio preendodóntico, contra contaminantes, sellados periféricos, remoción funcional de los tejidos, ¿cierto? Conservar lo que tiene que ser conservado, eliminar lo que tiene que ser eliminado, poder ejecutar elevaciones de margen para generar, ¿cierto? Una correcta zona de manejo, sobre todo cuando estamos de cara a una pulpa vital, ¿ya? Y con eso poder conducir a restauraciones funcionales con puntos de contacto funcionales que puedan darle un mejor pronóstico a partir de que estamos evaluando correctamente dónde nosotros a Piastere vamos a generar la carga en ese diente. Es súper importante. Y en ese contexto, cuando se combinan estas terapias, ¿cierto? Vamos a comenzar a ver algunos casos clínicos de lo que es posible ejecutar al día de hoy. Viene paciente de tercera edad y con su motivo de consulta súper claro. Doctor, quiero salvarme el diente, me dijeron que usted lo podía salvar. Y viene con miedo, ¿por qué? Porque ha visto que todos sus amigos están con prótesis removible y ella no quiere usar prótesis removible. Y llega con este casito. Acá lo vemos, acá no se ve tan claro, pero esto estaba a 7 milímetros bajo el margen gingival. Un margen sobreproyectado, ¿cierto? Por hiperplasia, porque en realidad los límites del diente estaban acá. Y otra cosa, el diente adyacente mesial supurando, y cuando vamos a hacer la profundidad de sondaje, bastante aumentado también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Partimos con técnica, ¿cierto?, de elevación de margen profundo. Eliminamos lo que tiene que ser eliminado, damos el espacio, esto que estaba ocupando un espacio que no le corresponde, vemos los límites y ahí podemos elevar el margen. Entonces partimos acá elevando el margen. Acá tenemos el resultado final, no vamos a poner el paso a paso para no hacerlo tan lento, ¿cierto? Pero nosotros cortamos un poco de encía finalmente y logramos ahí instaurar una banda adaptada, hicimos modificaciones de clamps, hicimos todo lo que se requiere para ejecutar una correcta aislamiento absoluto de alta performance y a partir de eso poder elevar el margen. ¿Qué era lo que se veía, cierto, en Convin? Aquí era. Entonces, acá pueden ver que acá está el límite amelo dentina, o sea, la unión amelo-cementaria, y bastante más profundo teníamos la pérdida, ¿cierto? Con compromisos periapical y todo, por eso que este se fue a retratamiento. Y acá estaba el diente adyacente. Y miren lo que vemos acá. Había lesión de caries, ¿cierto? Acá podemos la sombra radiolúcida, pero era consecuente con lesión de caries, el escalón que generaba ese supurado y también bastante profundo. Sin embargo, este era un diente vital. Como era un diente vital, ¿qué es lo que íbamos a hacer acá? Terapia pulpar vital de remoción selectiva de lesión de caries, cuidando esa pulpa. Y en este caso, retratamiento, ¿ya? Entonces, hicimos ahí los tratamientos, hicimos acá la elevación de margen, acá la pueden ver, ese era el que supuraba, elevamos el margen, el otro también elevamos el margen, y pasamos a ejecutar, ¿cierto?, técnica semi-indirecta. ¿Por qué? Porque a Piastere ahí nosotros podemos dar los puntos de contacto funcionales que nosotros escogemos. Luego, fabricación propia. A mí me gusta mucho fabricar mis piezas, ¿cierto? Porque confío en el punto de contacto que voy a dar y en los puntos oclusales de donde yo genero, ¿cierto?, el aumento de volumen para luego yo escoger dónde va a ir esa carga. Y vamos a aislamiento absoluto nuevamente, ¿cierto? Acá como ya tenemos todo este espacio ganado, podemos colocar un clamps W3. Antes no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque el W3 no tenían que afirmarse acá porque acá estaba la encía. Entonces ahí tuvimos que modificar clamps, que no me voy a ir tanto en el contexto de detalle, pero a partir de conocer, ¿cierto?, técnicas de adhesión y complementaria a la adhesión dental, podemos ejecutar eso. Y este diente, totalmente selladito, con técnica de remoción selectiva de lesión de caries, y luego con un build-up. Y acá, con build-up, elevación de margen en ambos, y finalmente, lo que nosotros podemos otorgar en este paciente es que vamos, cementamos las dos restauraciones, la dejamos funcionalmente en boca, y hasta el día de hoy en boca, y con este nivel de ajuste. Con ese nivel de ajuste en el diente vital, conservando esa pulpa, y en el diente con retratamiento, ya incluso a pesar de que en ese momento fue poco tiempo de control, ya empezaba a generar mejores aspectos de la radiovelocidad, ¿cierto?, periapical, signo claro, ¿cierto?, de que está en un proceso de mejora de todos los tejidos circundantes, ¿cierto?, las raíces, y acá vemos el punto de contacto, acá vemos la gran rehabilitación y finalmente, chiquillo y chiquilla, el límite muchas veces de salvar los dientes está en el conocimiento de base. Por eso que no era en el adhesivo. Eso es lo que les quería explicar, es de saber cuánto eliminar, cómo hacer los diagnósticos, y en ese sentido nosotros podemos ver la encía, una encía que supuraba, ahora una encía totalmente sana. Y
Esos son los cambios biológicos que nosotros podemos ver cuando operamos, ¿cierto?, queriendo salvar dientes con sus pulpas. Vamos a otro caso clínico que también podemos ejemplificar algo similar. Retratamiento de endodoncia con terapia pulpar vital también de remoción selectiva de lesión de caries. Llega el paciente con mucho dolor, relata, ¿cierto? Y tenía, ¿qué cosa? Un absceso periodontal en la zona con, acá, estas restauraciones, estas se llamaban porque estaban hasta por acá unidas, eran un solo bloque. Así que no se separaban por nada. Y vamos a ver acá, este también comprometido con pulpitis reversible. ¿Y qué es lo que hicimos? Partimos eliminando, ¿cierto? Primero hacemos traje, tratamiento periodontal, ¿cierto? Siempre hay que visualizar los tratamientos de manera integrada. Y acá hacemos una gran mención. ¿Por qué? Porque el manejo de lesión de caries profunda no le pertenece a ninguna especialidad. Le pertenece al dentista que trata lesiones de caries profunda. Y por ende, todo dentista que trata lesiones de caries profunda debiese éticamente ser experto, ¿cierto?, en odontología de seda conservadora, incluyendo terapia pulpar vital. Esto no es de la especialidad de odontopediatría, de la especialidad de endodoncia, no es de especialidad. Hay que tener herramientas para poder dar un tratamiento integral completo al paciente. Acá no se requiere ser periodoncista para diagnosticar un absceso periodontal y saber hacer un pulido radicular que después pueda restablecer la salud periodontal. No se requiere ser un rehabilitador oral para poder eliminar esta restauración del fondo y llevarlo a un plano que no genere impactación alimenticia. No se requiere ser, ¿cierto?, un endodoncista para poder generar una remoción selectiva de lesión de caries a partir de un correcto diagnóstico pulpar. Entonces, chiquillos, chiquillas, acá lo que se requiere son tener conocimientos de base, disminuir un poco el creer que todo pasa por un biomaterial y saber optimizar los biomateriales siempre de cara al diagnóstico correcto. Eso es lo que prima. Entonces, en ese sentido, vamos, eliminamos todo, separamos estas dos muy profundas. La verdad que costaba mucho sacar fotos, paciente de tercera edad, abría poco la boca, entonces ahí fue bien complicado. ¿Y qué es lo que hicimos? Remoción selectiva de lesión de caries. Acá todavía faltaba ajustar unos detalles, teníamos que eliminar el esmalte acá, bien profundo, extremadamente profundo, ¿cierto? Pero lo fuimos logrando ahí, empacando teflón para empezar primero a ver los límites, porque acá ya estábamos en la zona radicular. Por lo tanto, acá siempre hay, ¿cierto?, esta curva, ¿cierto?, de concavidad que une, que es bastante sinuoso, que une, ¿cierto?, a ambas raíces. Y acá se puede ver parte del tratamiento endodoncia que pasó a retratamiento, ¿cierto? Acá este fue un tratamiento en conjunto, igual que el anterior, junto a Juan Carlos. Juan Carlos hizo la endodoncia y en este ya eliminamos todo. ¿Y qué fue lo que seguimos haciendo? Compactamos, modificamos clowns. Acá tenemos un 212 modificado. Acá teníamos un W3 que también lo modificamos. Teníamos que ver toda esa zona. Cortamos. Acá no muestro porque tengo un par de videos, pero que eso lo hacemos en las clases largas y mostramos cómo hicimos toda esta parte para lograr, ¿cierto?, subir, que finalmente ocupamos una banda que es de aluminio que la adaptamos y logramos dar ese contorno. Miren el contorno que podemos tener acá y miren el que dimos. Exactamente el que tiene que ser. ¿Y eso qué asegura? Asegura salud. ¿Qué tipo de salud? Dentaria, no hay dolor, acá está todo sellado, pero además de eso, fíjense cómo estaba la encía acá y fíjense cómo está la encía en el control. ¿Qué habla de eso? Habla de que efectivamente ya no se está generando impactación alimenticia, habla de que el paciente puede higienizarse correctamente, habla de que restablecimos salud a través de un tratamiento integrado que combinaba cierta ontología restauradora funcional con los puntos. Acá estos puntos no son los puntos finales, pero acá es la técnica semi-indirecta, también fueron elaboración mía. ¿Y por qué quedan estos puntos? Porque yo a Piaster escojo dónde voy a dejar los puntos y luego los bajo un poquito. ¿Ya? Entonces, cuando uno entiende un poquito más de oclusión, hacer esta técnica semi-indirecta para mí resulta un gran atractivo porque permite a uno crear previamente dónde yo quiero dejar todos los contactos. ¿Ya? Al menos es la técnica que más me gusta. Aparte que la resina compuesta en un diente antagonista se desgasta al mismo nivel. Entonces, para mí es lo más funcional y fisiológico como biomaterial, ¿ya? La resina compuesta no es un plano B, no es que tenga poca resistencia, tiene excelente resistencia. Y nuevamente vamos a lo mismo, no es el biomaterial, ¿ya? Hay que saber utilizar y hay indicaciones para todo, ¿ya? Así que espero ahí haber ya resumido la última parte, que hayan también quedado claro de qué es lo que es posible ejecutar y se pueden salvar dientes con sus pulpas, ¿cierto? Vamos a pasar acá a compartir aquí junto a Juan Carlos, no sé si se verá la cámara, y lo que queremos comentarle es agradecerle, ¿cierto?, el espacio. Tenemos un montón de conocimiento más por compartir y si quieren ahí seguir en conectados, ¿cierto? Nosotros damos muchos tips, mucha información a través de nuestras cuentas de Instagram. Tenemos una cuenta que sacamos de Pulpa Mimética, el Instagram de Juan Carlos,
Está mi Instagram acá, los invito a que puedan seguir. Y por otro lado también, nosotros hacemos capacitaciones presenciales y capacitaciones online en nuestro curso Pulpa Mimética, que ahí pueden enterarse de todo ello en las redes sociales. Hemos tenido ya varios colegas de diferentes partes del mundo a través de nuestra capacitación online y presenciales en Chile. También han venido algunos extranjeros incluso, y la verdad que vemos, y es súper satisfactorio para nosotros ver cómo los colegas consiguen aprender y reaplicar, y hoy en día están conservando dentina, están haciendo pulpotomías, en estos casos pulpotomía de pulpitis irreversible, y están, ¿cierto?, generando elevaciones de margen y finalmente dando una mejor odontología a los pacientes, que es lo que nos tiene que, ¿cierto?, convocar. Así que a quien quiera, la invitación siempre está abierta y lo vamos a recibir con la mejor de la energía y con la mejor voluntad de poder ayudar lo máximo posible. Dale, Juanca. Sí, no, agradecer el espacio, la oportunidad, la asistencia, a toda la audiencia que está presente hoy en día. Sigan nuestras redes, vamos a estar siempre compartiendo. Y nada, gracias finalmente. Ahí vamos a pasar aquí, quizá ahí se ve. Ah, sí, Ahí sí. bueno. Así que eso es. Bueno, ¿Tenéis atento a preguntas? preguntas, sí, interrogantes que haya dejado esta sinopsis, porque en realidad recabar en los fundamentos y de cada uno de los aspectos que exponemos acá requiere tiempo, clases, por eso en las capacitaciones completas, entendible que tengan preguntas, así que quedamos atentos.